Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas a este encuentro ácrata, eh, organizado por Vía Libre, una organización, pues esta organización que cumplimos hace una semana, 10 años. Estuvimos conmemorando como estos 10 años de actividad, con varios foros. Que pueden verlos o visitarlos en nuestra página, Grupo Libertario vialibre.org. Es grupovialibre.org. Eh, Hoy estamos en este encuentro ácrata, un poco conmemorando las revueltas de Stonewall. Es el 28 de junio de 1969. Este espacio lo nombramos el Movimiento de Liberación Homosexual en Colombia. Para ello nos está acompañando eh, Felipe Caro. Digamos que estos espacios son unos espacios que movemos periódicamente, son de reflexión sobre coyuntura y sobre historia, pues desde una mirada anarquista. Pueden encontrar anteriores espacios que hemos hecho. El anterior fue sobre las luchas populares en Chile. Eh, También tenemos uno reciente sobre el 1 de mayo, y también sobre un análisis que hicimos de la década que pasó, que se encuentran todos pues en nuestro canal de YouTube y en nuestra página virtual. Eh, Felipe Caro es historiador con maestría en historia. Actualmente se encuentra en Alemania haciendo su doctorado y ha venido trabajando durante muchos años en movimiento de disidencias de género y sexuales en Colombia y en América Latina. También fue militante, participó en Vía Libre y en la colectiva libertaria Severas Flores, y también fue educador popular de la coordinadora de procesos de educación popular en lucha. Eh, Como les decía, hoy Felipe nos va a hablar del movimiento de liberación homosexual en Colombia. Antes, pues hacerles unos anuncios. Actualmente estamos moviendo algunas campañas, dos centros culturales o casas culturales están moviendo una campaña de solidaridad con esto de la emergencia sanitaria. Una es la Casa del Nido en San Cristóbal Sur, en el barrio Guacamaya. Se está recibiendo donaciones o colaboraciones, y la otra es eh, la Casa del Caracol, el Caracol en Techotiba Kennedy, en el barrio Los Periodistas. También les invitamos a revisar nuestras páginas web. Ahí está como todo lo que hicimos de la conmemoración de los 10 años del grupo, algunos banners y algunos videos, y pues los foros. El último boletín también lo encuentran allí, y nuestro podcast Trinchera Anarquista. Eh, entonces, sin más, como darle la bienvenida a Felipe. Gracias por acompañarnos en este espacio, y, y dale. Vale, gracias Cami por la presentación, gracias por la invitación también. Yo también aprovecho para felicitar a Vía Libre en estos 10 años de anarquismo social y organizado. Muy bonito, muy valioso por otros 10 más, y pues espectacular que el proceso tenga tanta fuerza después de tanto tiempo. Entonces, se puede poner la presentación, re bien. Entonces yo voy a hacer una exposición un poco del movimiento de liberación homosexual en Colombia. Es algo que, como Camila había mencionado, vengo trabajando desde hace ya unos cuantos años, y pues al final habrá un espacio para preguntas. Entonces pues re bien que podamos contestar dudas y todo eso. Entonces, si quieres, pasa la primera diapositiva. Antes de iniciar, vale la pena hacer una aclaración bastante metodológica. El movimiento de liberación homosexual es una etapa de lo que comúnmente se conoce como el movimiento LGBT, movimiento de diversidad sexual, movimiento de disidencias sexuales, para no
no enredarnos, si no confundimos, lo voy a decir movimiento de disidencias sexuales. Después, al final, si hay dudas, pues podemos hacer un debate teórico si se quiere, pero pues como esta es una charla más como de difusión y de charladito, pues entonces llamémoslo disidencias sexuales. Entonces, el movimiento de disidencias sexuales tiene una trayectoria larguísima, desde más o menos finales del siglo XIX hasta el día de hoy. Y lo que quiero enfatizar con esto es que la liberación homosexual es una etapa apenas de este movimiento, que tiene un punto de partida, punto de referencia a los disturbios de Stonewall, pero que antes de los disturbios de Stonewall, pues hubo también activismo y existieron otras infinidad de experiencias organizativas y políticas. Aquí nomás un par de ejemplos. Tenemos el Comité Científico Humanitario de Magnus Hirschfeld, de aquí en Alemania, que duró bastante tiempo. O tenemos, por ejemplo, la Sociedad Mattachine, que funcionó en Los Ángeles, en Estados Unidos, y después en varias otras ciudades, fundada por miembros del Partido Comunista estadounidense. Entonces, Stonewall no es el inicio de la movilización de las disidencias sexuales, como muchas veces se piensa o erróneamente se piensa, sino simplemente un punto de referencia que se ha construido a partir de un relato como un poco mítico. Entonces, para dejar eso claro desde el inicio. Entonces, existen otras perspectivas, otras experiencias desde mucho antes de Stonewall. Entonces, ¿qué fueron los disturbios? Siguiente diapositiva. Los disturbios de Stonewall, pues hoy son reconocidos como el hito fundacional del movimiento de disidencias sexuales, a pesar de que, la anterior. A pesar de que de hecho no fueron particularmente resonantes, es decir, no fueron la primera confrontación violenta con la policía en Estados Unidos. Un par de años antes, en la cafetería Compton, ya había habido un enfrentamiento liderado por mujeres trans de color también. No fue la primera manifestación pública desde hace mucho tiempo, como vimos con la experiencia alemana o con la experiencia estadounidense. Se salía a la calle abiertamente, con limitaciones, por supuesto, pero salir a la calle. Lo interesante de Stonewall, más allá de la mitificación o de la violencia que tuvo el evento, porque el evento sin duda fue violento. Recordemos que lo que sucedió fue que la policía hizo una redada en un bar manejado por la mafia, un bar que no era ajeno a las redadas una noche. Y pues esa noche precisamente la policía encontró resistencia por parte de personas que se iban a arrestar. Las personas pues empezaron a lanzar cosas a los policías terminaron atrincherándose dentro del bar y pues el revuelto empezó a llamar a más y más y más personas. El bar quedaba en Greenwich Village, que es una zona, llamémosla, donde usual de tránsito de personas de disidencia sexual, trabajadoras sexuales, mujeres trans, habitantes de calle. Entonces pues era una zona caliente para la movilización y pues se aprovechó todo y pues violentamente se encerró la policía en el bar e iniciaron todos los disturbios. La noche siguiente se continuaron los disturbios, esta vez de manera mucho más organizada, y pues eso es lo que hace espectacular a los disturbios de Stonewall, y eso es una de las cosas que los historiadores resaltamos más de lo que significaron. O sea, la potencial de Stonewall no está en el hecho mismo, sino en lo que sucedió después de los disturbios, es decir, la organización. Y ahí podemos pasar a la siguiente diapositiva. El año siguiente a los disturbios de Stonewall se realizaron manifestaciones masivas en muchas ciudades de Estados Unidos, lideradas por grupos que se empezaron a llamar Gay Liberation Fronts o Frentes de Liberación Gay. Se estima que por lo menos 7,000 personas salieron en distintas ciudades de Estados Unidos en 1970, un año después. Y esto es lo que resulta fundamental de los disturbios de Stonewall. Los disturbios de Stonewall se volvieron un mito y un punto de partida para una organización de las disidencias sexuales. Ya existía organización antes, como vimos, pero esta nueva organización se basaba en, pues, principios construidos alrededor del espíritu de la época, o lo que se movía, o lo que se conoce como, lo que hoy conocemos como la nueva izquierda. Es decir, toda esta tendencia de movimientos radicales de los 70, 60, heredados de las experiencias del 68, con todo lo que estaba pasando en el mundo, pues son los que impulsan la creación de nuevas organizaciones que se alejan de las retóricas menos confrontacionales de las experiencias organizativas anteriores, que los historiadores llaman homofílicas, y crean una retórica pues mucho más confrontacional, ¿no? De salir a la calle, del gay power, de gay liberation. Y eso va a ser lo que da el inicio a esta etapa que conocemos como liberación homosexual o liberación gay. Eso es lo que da el inicio y eso es lo que hace particularmente interesante Stonewall, porque se vuelve el mito fundamental de una tendencia radical dentro del movimiento de disidencias sexuales. Toda esta explotación de la idea de la violencia, la respuesta violenta, claro que sí, está muy documentado, pero pues se vuelve un mito fundacional. Y aquí vamos a lo interesante. Esta idea de liberación homosexual llegó a Colombia no por vía de
de Estados Unidos, sino por vía de Francia y de otros países. ¿Qué sucedió? Después de lo que sucedió en Estados Unidos, después de los disturbios de Stonewall, estos Gay Liberation Front empezaron a inspirar organizaciones similares en distintos países, y en distintos países, hablo de distintos países. En Londres, en Inglaterra surgieron experiencias Gay Liberation Front, en Francia también surgieron, en Alemania surgieron a partir de un festival de películas, y también en Latinoamérica. En 1971, 2 años apenas después, en México y en Argentina ya existían frentes de liberación homosexual. Entonces es algo que surge rápidamente. La vertiente que va a llegar a Colombia, o uno de los grandes inspiradores del movimiento de Colombia, va a ser la vertiente francesa. Y es la vertiente que vemos acá, la del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. El Frente Homosexual de Acción Revolucionaria estaba, claro, inspirado en lo que había sucedido en Stonewall, pero también retomaba mucho los principios de lo que fue Mayo del 68. Y aquí una cuña, si les interesa saber un poco más de Mayo del 68, el Grupo Libertario Vía Libre en el 2018 realizó un seminario dedicado completamente a eso, y pueden encontrar los videos en YouTube, bastante interesantes y bastante buenos. Ahí, fin de la cuña. Y lo que significó Mayo del 68 para el Frente de Liberación Homosexual es una matriz de análisis de corte de clase, de análisis de clase, marxista, si se quiere también. Y aquí vemos pues, una traducción de uno de los panfletos del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que enfatizaba en la crítica a la homofobia stalinista, y también enfatizaba en la necesidad de un análisis transversal de clase, ¿no? Si quieren leo un poco, y así enfrentándonos a esta nueva situación, nosotros los homosexuales revoltosos y algunos de nosotros ya politizados descubrimos que nuestra homosexualidad, aquella que podíamos reafirmar al frente y en contra de todo, nos hacía auténticos revolucionarios, pues de esta manera cuestionábamos todo lo que estaba prohibido en la civilización europea y americana. No lo dudé, queremos la aniquilación de este mundo nada más, la libertad de todo el mundo, por todo el mundo, para el todo el mundo es la meta. Entonces es una vertiente profundamente politizada que se aleja mucho de lo que fue la experiencia estadounidense, que si bien incorporaba en algunos casos un análisis materialista, pues no era particularmente fuerte en este sentido, pues por la fuerte traducción anticomunista que existía en Estados Unidos. Entonces es una vertiente mucho más politizada, mucho más hacia la izquierda. Aquí vemos dos de sus grandes exponentes, de Hockenheim y Daniel Guerán, anarquista también, que participa del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, y esta es la vertiente que va a llegar a Colombia, de la mano de distintas lecturas y traducciones que hizo León Zuleta. Y ahí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Se puede pasar. León Zuleta. Entonces, sobre León Zuleta se dice mucho, pero realmente existen muy pocas investigaciones o muy poco análisis. De los pocos que se encuentran, les recomiendo mucho el texto de Guillermo Correa Otros. Es un libro espectacular sobre la historia de la homosexualidad en Medellín. Entonces, León Zuleta, que en ese entonces está estudiando en la universidad, pues cercano a las vertientes postestructuralistas, pues se acerca al frente francés y empieza a traducir y a leer y a construir su propia noción de lo que significa la liberación homosexual y cómo puede aplicarse a Colombia, hay que decirlo. León Zuleta venía de la Juventud Comunista, militó en la Juventud Comunista en Medellín, se salió del partido. Algunas personas dicen que por su homosexualidad, pero en mi investigación y haciendo entrevistas a gente que lo conoció, pues se cuestiona mucho esta idea porque todo el mundo sabía abiertamente que León Zuleta era homosexual y eso nunca limitó su militancia dentro de la JUCO, sino que más bien las diferencias fueron de corte político. León Zuleta se oponía llamémosla, a la ortodoxia de la JUCO y del Partido Comunista, y pues por eso salió más que por su homosexualidad. Igual hay que decirlo, el partido pues nunca pidió disculpas, nunca se rectificó, y León Zuleta pues se mantuvo distante del partido hasta el día de su asesinato. Entonces, pues desde ese entonces existe una tensión entre la izquierda partidista en Colombia y el movimiento de disidencias sexuales. Entonces León Zuleta se empieza a idear, empieza a pensar esto. Él tiene experiencias organizativas de corte anarquistas en la universidad en Medellín, crea un grupo que se llama el Cocodrilo Insurgente, que edita una revista, se empeña en la necesidad de guarderías para las trabajadoras y para las estudiantes en la universidad. Entonces, pues, tiene una trayectoria militante bastante interesante que de todos modos no se conoce mucho. El punto es que en esta entrevista que está aquí, surge la primera formulación teórica de lo que va a ser el movimiento de liberación homosexual. Y otra cuña aquí, esta entrevista
en las investigaciones anteriores no se cita correctamente, ni siquiera se cita. Lo que yo conocí o la forma como llegué a esto es que en algunas investigaciones la gente decía como, sí, y León Zuleta habló del movimiento en un periódico trotskista, y pues no se sabía qué periódico trotskista, y fue gracias a un compañero militante del Grupo Libertario Vía Libre, Juan José, que me acerqué, que pude revisar Alternativa y encontré pues esta entrevista, entonces otra cuña ahí. Gracias a la organización. Entonces aquí vemos la plataforma, la primera plataforma. Luchamos por las libertades sexuales, el derecho al cuerpo y su expresión frente a los homosexuales, permitirles su expresión abierta y desculpabilizada. Ante esto hay dos salidas, una reformista que permita reproducir relaciones de pareja heterosexual, matrimonio, adopción de hijos, etcétera, en la misma dirección de la familia edípica compuesta por mujer, ser pasivo, y hombre, ser activo. La otra salida acepta la anterior como una táctica, pero más allá, la completa descodificación sexual, la destrucción de las diferencias hombre-mujer, niño-adulto, normal-perverso, dicotomías que originan fascismos y represiones. Entonces aquí, desde 1977, existen unas claridades en ese sentido entre los límites de las perspectivas reformistas del movimiento de diversidades sexuales y un horizonte distinto, que es pues, la destrucción de las estructuras patriarcales. Y aquí esto es algo bastante interesante, porque esto va a estar presente desde entonces, y es algo que se desconoce mucho cuando se habla de los orígenes o de los padres del movimiento de liberación homosexual, o el movimiento LGBTI, como se conoce en Bogotá, en Colombia en general. Entonces vemos una clara lectura de esto. ¿Qué va a suceder? León Zuleta va a publicar Alternativa va a publicar esta entrevista, y pues esto va a llamar la atención de distintas personas en varias partes del país. A partir de la publicación de esta entrevista, pues van a empezar a surgir grupos de liberación homosexual que se van a reunir en lo que conocemos como el Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia. Y así podemos pasar a la siguiente diapositiva. El Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia. Entonces, ¿qué fue esto? Esto fue más o menos una organización de corte federativa que existió entre 1977 y 1989. ¿Cómo funcionaba? Funcionaba a través de distintos grupos o núcleos que estaban activos en distintas ciudades del país y que se reconocían dentro de una bandera que era la del Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia. Los primeros grupos que surgieron fueron en Medellín y en Bogotá, pero a lo largo de pues, sus más de 10 años de existencia, existieron grupos en Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Armenia, Santa Marta, en otros lugares. ¿Cómo se puede identificar? Se puede identificar como 3 etapas del Movimiento de Liberación Homosexual en Colombia, marcadas por 3 proyectos editoriales distintos. El primero es El Otro, que fue una revista que se creó pues, en Medellín, dirigida por León Zuleta, conocida explícitamente como el órgano de difusión del Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, o sea, un tinte político bastante claro, que funcionó de 1977 a 1979. La segunda, Ventana Gay, que funcionó desde Bogotá, que es la más grande de los proyectos editoriales, más o menos 20 números, de 1980 a 1983, si bien mantuvo León Zuleta una presencia pues, editorial, Ventana Gay habla de una experiencia tal vez un poco más flexible de la noción de liberación y pues que se despega un poco de las lecturas más radicales y hacia la izquierda del Otro. Y finalmente De Ambiente, que es un proyecto editorial abanderado por un grupo específico que se llama el CORC, Colectivo Orgullo Gay, de Bogotá también, que funcionó del 85 al 89 y que intenta retomar pues, esos principios más radicales de la primera etapa. Otra de las cosas que hay que aclarar y es que cuando se habla de los orígenes del movimiento de disidencias sexuales en Colombia, generalmente solo se mencionan a 2 personas, a León Zuleta y a Manuel Belandia. Y aunque ambos hicieron parte del movimiento y fueron figuras fundamentales, pues participó un montón de gente, muchísima gente más que desafortunadamente no se conoce, pero cuando nos acercamos a este tipo de documentos, pues vemos ahí a muchas otras personas, a Guillermo Cortés, a Abel Botero, entre muchas otras. Entonces, pues ya vamos a ver un poco que esto es una organización, estas son organizaciones, ¿no? Estos son compuestas por muchas personas, Fernando Alvear también, entonces es un montón de gente, ¿no? Y por lo que sabemos, su función era más bien horizontal. Es decir, en el Otro se encuentra un documento bastante interesante que es el Programa Estructural del Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, que se reconoce de carácter federativo y que funciona a través de consejos regionales. O sea, espectacular, un proyecto bastante interesante que no se llegó a materializar al 100%, pero que evidencia una tendencia pues mucho más autonomista que rechaza pues esos verticalismos que hoy vemos en el movimiento. Entonces, siguiente diapositiva.
Entonces el movimiento pues tuvo bastantes dinámicas y tuvo bastantes proyectos. En la siguiente diapositiva podemos ver, por ejemplo, uno de los puntos claves del movimiento fue la definición del homosexual y el homosexual como sujeto revolucionario. Esta es una herencia de la perspectiva francesa, pero que se mezcla con la influencia del Frente de Liberación Homosexual argentino a través de lecturas de allí y a través pues de reinterpretaciones. Y algo interesante es que el Frente de Liberación Homosexual argentino construyó toda una idea del homosexual como el sujeto más oprimido de la historia a través de la influencia del Partido de las Panteras Negras. Y eso es una de las conexiones maravillosas que una vez se encuentra. Y resulta que uno de los miembros del Frente de Liberación Homosexual pues tuvo contacto con las Panteras Negras y participó particularmente en un discurso que Huey Newton, uno de los fundadores, dio en una manifestación donde hacía un llamado a las Panteras Negras a unirse al movimiento de liberación homosexual, a crear lazos. Esto impactó mucho a este militante del Frente de Liberación Homosexual argentino, tradujo ese discurso, se publicó y pues así también llega a través a Colombia. Entonces, ¿qué es lo importante de esta perspectiva del homosexual como revolucionario? Ningún ser humano en la historia de las sociedades y de la arbitrariedad se pudo ganar tantos títulos excluyentes y negativos como el homosexual. Poseído, pecador, inmoral, antinatural, delincuente, loco y enfermo. Solo esto es posible en una sociedad ególatra que le rinde culto a las jerarquías, las autoridades y los poderes. Solo una sociedad enferma y culposa podría buscarse un enemigo fantástico como el homosexual. La acción homosexual interpela directamente al poder, la ley, el orden y la norma del macho. Lucha por superar toda sociedad que fundamenta su poder en la exclusión y la opresión. De ahí que esta acción no vaya solo hasta la simple liberación sexual, sino a la conmoción de toda sociedad clasista y falocrática. Entonces aquí vemos esa interpretación que tienen de la acción homosexual, ¿no? El homosexual como un punto de quiebre de las normas, de las estructuras, no solo capitalistas, sino machistas, que debe potencializarse. Y esa es la noción que el movimiento de liberación homosexual va a construir por mucho tiempo y es de un sector que se va a mantener radical dentro del movimiento. Y eso viene pues de una red de ideas que vienen fluyendo pues de todas partes y eso es algo importante. Este movimiento mantiene un contacto constante con distintas organizaciones de liberación homosexual a nivel latinoamericano, Venezuela, México, Brasil, Argentina y eso lo vamos a ver también un poco más adelante. Entonces, siguiente diapositiva. Otra de las cosas interesantes que va a realizar el movimiento va a ser la consolidación de la identidad. Entonces, creamos la identidad del homosexual y ahora tenemos que definirla y defenderla. Y algo interesante que se encuentra, por ejemplo, es un boicot que se le hace a Coca-Cola durante unos cuantos días en los bares de ambiente. De ambiente es como se le reconocía a los espacios de homosocialización, ¿no? Donde se parchaba, pues. Y resulta que Coca-Cola era una empresa que estaba financiando la campaña Save All Children que dirigía Anita Bryant, que era una campaña que buscaba imponer fuertes restricciones de derechos civiles en Florida, en Estados Unidos. Una representación de esta campaña la pueden ver en la película biográfica de Harvey Milk, que existe por ahí, la de Champagne, pues ahí se habla de Anita Bryant y toda esta campaña. Lo interesante es que esta información llegó a Colombia y se buscó crear una especie de solidaridad invitando a boicotear a Coca-Cola. Y resulta que en algunos de los bares de ambientes, efectivamente, por un corto periodo de tiempo, se dejó de servir Coca-Cola. Aquí tenemos el ejemplo. Las gentes gritaban a Anita y el Ku Klux Klan, van codo con codo, salvemos a nuestros hijos, etcétera. Lo anterior es apenas una muestra de la lucha de la organización homosexual en Estados Unidos. Nosotros en Colombia, ¿cómo qué y cuánto? Y pues sale la campaña Proteja el ambiente, que el ambiente lo protege a usted, y es un boicot a Coca-Cola. Entonces, están todo este tipo de acciones, ¿no? Se está creando una forma de identificar a la liberación homosexual, al sujeto homosexual revolucionario. Y aquí hay una cosa interesante y es que hay que recordar que en Colombia la homosexualidad estaba penalizada. Desde 1890 formalmente existía penalización de Colombia y para esta época, que son los 70s y 80s, estaba vigente el Código Penal de 1936, que daba hasta un máximo de 2 años de cárcel a los actos homosexuales, que se conocían como actos homosexuales, actos penetrativos. Entonces, por un lado tenemos la invisibilización completa de la homosexualidad de mujeres, el lesbianismo, y pues la idea de que la homosexualidad es un delito. Y esto estaba mezclado con un montón, por supuesto, de prejuicios religiosos, pero también de nociones de enfermedad mental y todo eso. Al respecto de esta
de este trabajo, de esta penalización, pues se recomiendan 2 trabajos, los de Walter Bustamante, que son bastante buenos en analizar pues este problema, pero también nuevamente recomiendo el trabajo de Guillermo Correa, porque él hace un seguimiento de los archivos de cómo se penalizaba, cómo se llevaba a cabo efectivamente esta penalización en Medellín, y es un trabajo que no se ha hecho y que falta hacer para todas las otras ciudades. Entonces es un buen ejemplo de revisar esto. Entonces recuérdense que también estamos en medio de una penalización, que solo hasta 1980 se va a despenalizar. Siguiente diapositiva. ¿Se ve? Esta es otra de las proyectos que realizó el Movimiento de Liberación Homosexual, y es la construcción de conocimiento sobre sí mismos. Y este va a ser el libro Homofilia y Homofobia, que va a publicar Evel Botero. Evel Botero era un literato que decide, a partir de toda esta explosión de militancia que está surgiendo y de interés personal, pues recopilar toda la mayor información que exista sobre la homosexualidad y la bisexualidad en, pues, toda la mayor información que él pueda, y publicarla para Colombia. Y eso es un trabajo espectacular, y es un trabajo que desafortunadamente del que poco se habla. Solo salió una edición de 1980, y es increíble. Se hace un análisis psicológico, pero también se hace un análisis teológico, también se hace un análisis lingüístico. Toda la información que existía hasta ese momento sobre la homosexualidad, él la condensa en un texto que pues se asemeja a lo que hacía Magnus Hirschfeld en el Instituto de Sexualidad en Berlín. O sea, ese es un nivel bastante sofisticado que no se conoce. Y Evel Botero, un militante del Movimiento de Liberación Homosexual colombiano, y en los textos lo consigna abiertamente, diciendo: esto es un trabajo, esto es un conocimiento al servicio de la movilización. Y eso es algo también bastante valioso. Se construye conocimiento sobre sí mismo desde hace mucho tiempo. O sea, no es que las maricas pues se reunieran a sentirse mal y nada, no. Había una reconstrucción constante, resignificación constante de lo que significaba ser homosexual. Y esto es algo bastante potente. Y aquí tenemos una cita, no la voy a leer porque es bastante larga, pero que habla de que abiertamente se está discutiendo, y es una defensa osada y agresiva que me ha obligado a combatir algunas instituciones, en especial la Iglesia Vaticana. Otra institución con la que va a pelear mucho es con el Ministerio de Educación, Evel Botero, porque existía el estatuto docente, en el estatuto docente vigente en ese momento, pues existía una restricción a los docentes homosexuales, que se consideran, por supuesto, enfermos. Entonces también es una disputa a nivel epistemológico, si se quiere, y eso es bastante interesante. Ese es el punto interesante. A lo largo de estos meses yo he visto bastantes charlas que se han dado en Facebook Live y todo esto sobre pues el origen del movimiento, y pues una de las preguntas que siempre se hacen es: ¿y dónde estaban las lesbianas? Porque no aparecen en las historias, porque se habla de 2 hombres, Zuleta y Blande, pero no se habla de las lesbianas. Como les decía, existe una invisibilización de las lesbianas porque la homosexualidad se consideraba pues masculina, además porque los conceptos no estaban tan claros. Hoy tenemos claros los conceptos y las siglas LGBT. Durante esta época hasta ahora se están construyendo estas ideas, se están construyendo esas identidades. Una mujer podría llamarse homosexual, una persona trans también podría llamarse homosexual a sí misma. Entonces las identidades y las palabras no estaban tan claras en esta época como las tenemos nosotras. Entonces es una razón. Y la otra, por supuesto, es que sí han sido invisibilizadas. El movimiento de liberación homosexual era mayoritariamente masculino. Sin embargo, sí existían organizaciones, y aquí hay un ejemplo. En Medellín funcionó una pequeña organización de lesbianas que se llamaba Lesbil, que publicaba irregularmente en el periódico El Otro, y era una asociación de mujeres lesbianas que se reunían pues a discutir. En Medellín también se habla, y eso es a través de relatos orales, de una primera manifestación de lesbianas en la década de los 70 de un grupo que se llamaba Brujas en contra de discriminación sufrida una pareja en un cine. Esos son relatos orales, no he encontrado pues ningún tipo de confirmación al respecto, pero se habla desde los 70 del movimiento lésbico, y se hacía una discusión política clara, ¿no? Evidentemente el movimiento lésbico estuvo muy cercano al movimiento feminista. En Bogotá hubo una relación pues bastante fructífera, y estas discusiones se publicaban en El Otro también. Y pues dentro del movimiento de liberación homosexual existieron grupos de mujeres. Entonces no es que no existieran, pero pues por supuesto era minoría, y pues sin duda existía un orden machista dentro de la organización. También existía, que invisibilizaba pues a las compañeras lesbianas, pero pues estaban ahí, y hay que pues hacer un esfuerzo también. Entonces, perfecto. Después de 1980 se despenaliza la homosexualidad. La despenalización no se da a causa de un activismo, ¿no? De hecho se está haciendo una reforma penal durante pues esa presidencia. Recordemos que también es el vigente el Estatuto de Seguridad. Se hace una reforma penal, la homosexualidad pues
pasa por alto, simplemente no aparece en el nuevo código. Esto sí, sin duda sí se discutió en el movimiento, pero pues la conclusión fue, si empezamos a hablar de homosexualidad, a lo mejor la homosexualidad vuelve a aparecer en el nuevo código, mejor no digamos nada y que pase por debajo, y efectivamente pasó por debajo. Entonces, cuando se despenaliza la homosexualidad, el movimiento ve que existe una posibilidad de salir a la calle. Ya no es ilegal las acciones homosexuales, lo leen como una posibilidad de salir a la calle y se empiezan a planear las primeras acciones en la calle. Hay que decir de todos modos que hay registro de una movilización homosexual un 1 de mayo en Cartagena en 1979, antes de la despenalización. Entonces, ¿cuál es la primera forma de manifestación que hacen? Las del 1 de mayo. ¿Por qué? Porque se creía, o el movimiento creía que mostrando la solidaridad con los trabajadores se podían crear lazos de confianza que potencializaran esta nueva lucha. Entonces aquí tenemos dos fotos, una del Greco, que es el grupo de Medellín, 1 de mayo de 1981, y otra del GELC, que es de Bogotá, de 1983. Ambas fotos de los 1 de mayo saliendo y pues mostrando el apoyo. Esta noción de solidaridad es bastante interesante porque hace parte integral de esta etapa de la liberación homosexual en muchos otros países. Siguiente diapositiva. Tal vez recordarán esa bonita y espectacular película que es Pride, donde se habla de esa relación que tuvo el grupo Lesbians and Gay Support the Minors a un pequeño pueblo galés durante el paro minero del 82 en el Reino Unido. Pues así existieron muchas otras experiencias. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía del 1 de mayo de 1980 en Sao Paulo, donde el Congreso Nacional de Homosexuales, una reunión nacional de grupos en Brasil, pues decidió apoyar un paro de trabajadores metalúrgicos. Y como respuesta a esto después, en la fundación del PT, muchos de sus miembros hacían parte de este paro, pues se decidió incorporar las reivindicaciones homosexuales. Y otro caso es la experiencia mexicana, donde el Frente de Liberación Homosexual, pero también el Movimiento Homosexual Revolucionario y otras organizaciones decidieron apoyar pequeños partidos de izquierda del país y se crearon experiencias interesantes como esta, la del Seminario Marxista-Leninista Feminista de Lesbianas. Entonces existía una noción de solidaridad, de crear lazos entre las distintas organizaciones. Y en Colombia esto también se dio. Y el apoyo particularmente del que yo tengo conocimiento, que es en Bogotá, existió entre la ADE, y el Movimiento de Liberación Homosexual y también con el sindicato de ETB. Y lo de la ADE es bastante interesante porque la ADE apoyó de la desaparición pues, de la penalización del estatuto docente de la homosexualidad y se opuso a FECODE. FECODE se mantuvo con la idea de que la homosexualidad pues, era una ofensa para los trabajadores y esto hay una disputa bastante interesante, algo que le valdría la pena discutir con los sindicatos hoy en día. Entonces, la siguiente diapositiva. Entonces, esa es una de las formas de manifestarse, ¿no? El 1 de mayo buscando solidaridad. Y la otra, pues, es la famosa primera marcha del orgullo que se da en Colombia, en Bogotá, el 28 de junio de 1982. La marcha, pues, intentó agrupar a los distintos núcleos del Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia. Fueron por lo menos representantes de varias ciudades, no solo Bogotá y Medellín, y también contó con una pequeña delegación de Venezuela, del Grupo del Entendido. Pues pueden encontrar información de esto en varios lugares. La marcha concentró aproximadamente a 30 personas en la Plaza de Toros y se dirigió por la Séptima hasta la Plaza de las Nieves. A la marcha llegaron 100 policías contra 30 manifestantes y ahí en esa foto que está, si se acercan un poquito, se puede ver toda la fila de los 100 policías ahí marchando. También pueden ver ahí a León Zuleta sosteniendo las flores y a una mujer, pues, representando también la visibilización lésbica. Nosotras estamos aprendiendo a amarnos, viva el amor sin pene. La marcha representó un hito bastante interesante porque es la segunda marcha de conmemoración de Stonewall en América Latina. La primera se hizo en México, entonces fue bastante temprano, pero no se volvió a hacer sino hasta 1996 en Bogotá. ¿Por qué? Porque después de la marcha se dio una discusión bastante profunda dentro del Movimiento de Liberación Homosexual y se concluyó que una marcha exclusivamente sectorial podría alejar a posibles aliados. Se consideraba que podía crearse un gueto homosexual, un gueto gay. No, todavía no. Y pues que esto podía enajenar a posibles aliados, entonces mejor no salir a marchar solo como homosexuales, sino vincularse a otro tipo de marchas. Entonces, pues esa es la marcha. Siguiente diapositiva. Una cosa interesante es que durante la tercera etapa del Movimiento de Liberación Homosexual, liderada por el GOR y la revista de Ambiente, se hizo un seguimiento bastante continuo
a la revolución nicaragüense. Esto es interesante, ¿por qué? Porque como hemos visto un poco, existía una tendencia dentro del movimiento de buscar aliados y particularmente aliados en la izquierda. Y esta es una de las discusiones, de las eternas discusiones dentro del actual movimiento de disidencias sexuales, es que si la izquierda en América fue homofóbica o no. Pues bueno, podemos de una manera pues somera decir que sí. Durante los 70s y los 80s, mucho de la izquierda, especialmente la izquierda ortodoxa y tradicional, fue abiertamente homofóbica. Sin embargo, eso no impidió a que muchas de estas organizaciones crearan símbolos asociados a la izquierda por reconocer que estas eran las únicas personas que están hablando de dignidad o de libertad en el continente. Entonces, por ejemplo, en el otro podemos ver homenajes que se hacen abiertamente al Che. Podemos ver el caso del Frente de Liberación Homosexual Argentino, que era abiertamente peronista, y después el sector reaccionario del peronismo lo sacó con un canto de bastante enturioso que ni putos ni faloperos los soldados de Perón, los montoneros. O sea, existía toda una dinámica. En México, la primera manifestación pública del movimiento del Frente de Liberación Homosexual Mexicano fue en apoyo al aniversario de la Revolución Cubana. Entonces existía este vínculo que muchas veces es contradictorio, pues claro que sí, pero no nos sirve de nada decir que es contradictorio y ya y tachar estas experiencias como contradictorias. No, lo interesante es entender por qué se buscaba el apoyo de la izquierda, porque la izquierda es la única que está hablando de emancipación en estos contextos. Y la derecha, por supuesto, no iba a voltear la cara por estos sectores. Por supuesto, ahí valdría la pena acercarnos, no, todavía no, valdría la pena acercarnos un poco más a las experiencias anarquistas, pero pues hasta donde yo he llegado a leer, pues no había mucha más cercanía con el anarquismo, sino más bien con la izquierda en general. Entonces sí, hace un seguimiento bastante profundo de la revolución nicaragüense. ¿Por qué? Porque ILGA, que es la International Lesbian and Gay Association, que es una organización internacional, una agrupación internacional de organizaciones que estaba funcionando más o menos desde los 80 y en donde el movimiento de liberación homosexual hacía más o menos parte, pues para la presidencia de esta organización estaba haciendo campaña una mujer, Rita Arauz, una mujer lesbiana de Nicaragua, y ella pues estaba ahí respaldando su campaña, hablando de cómo la revolución nicaragüense pues respetaba, reconocía los derechos de la diversidad sexual. Esto le encantó al movimiento de liberación homosexual colombiano. Una guerrilla que reconocía abiertamente los derechos de la disidencia sexual, espectacular. Les parecía espectacular. Y se hacían seguimientos y se hablaba de lo espectacular que era la revolución nicaragüense. Esta noción resultó ser bastante engañosa, porque una vez, si bien una vez la revolución triunfa en el 79 y se elimina la criminalización de la sodomía que estaba vigente desde la dictadura comunista, el sandinismo, pues, ¿cómo se dice? Evitó o generó muchas restricciones al movimiento. Les puso muchas trabas a las organizaciones de disidencia sexual para hacer su trabajo, y no fue sino hasta después de los 90 que se empezó a reconocer, a mediados de los 80, perdón, que se empezó a reconocer al grupo. Esto está muy bien consignado en el texto de Norma Mogrovejo, Un amor que se atrevía a decir su nombre, como esta aparente traición del sandinismo, o en un libro que se llama Las hijas de Sandino, porque en el sandinismo la presencia del movimiento lésbico fue bastante fuerte. Entonces, claro, y tenemos como contraposición pues las guerrillas aquí en Colombia, guerrillas que durante toda su trayectoria, pues hay que decirlo, nunca abrazaron las disputas de las disidencias sexuales, y algunas experiencias fueron pues abiertamente homofóbicas, como el Frente Ricardo Franco. Entonces, pues, por eso era muy interesante la experiencia sandinista. Ahora sí, siguiente diapositiva. En los 80, pues el gran tema que encauzó todas las fuerzas de la organización ya a sus finales en la última etapa, pues fue la epidemia de VIH-Sida. En Colombia los primeros casos, si no estoy mal, se registró en el 83. Solo hasta el 89 se creó un plan de contingencia, que el plan contingencia que consistía simplemente en crear pues una lista de infectados. Entonces, pues la respuesta estatal fue nula, lo que llevó a que las organizaciones, en especial el movimiento, pues se centrara en crear su propia respuesta a la epidemia. ¿Y en qué consistió esa respuesta? En información, en traducir toda la información que pudieran encontrar de todas partes, traducirla y darla a la mayor cantidad de gente posible. Entonces aquí vemos todo tipo de cosas, como que es el AIDS, no es el cáncer rosa, no es un cáncer homosexual, pues no se sabía cómo se transmitía, entonces se sugerían algunas prácticas como sexo con condón, sexo no penetrativo, etcétera, etcétera. O sea, vemos que se hicieron un montón de fórmulas que intentaban, pues,
crear una red de respuesta que se basaba pues, en el apoyo mutuo y en la poca información que se encontraba. Algunas personas piensan o se dice, la historiografía habla un poco de cómo esta etapa fue la etapa que despolitizó. Fue gracias a la epidemia de VIH-Sida que se despolitizó el movimiento, y esto es una lectura pues un poco superficial, porque existieron experiencias bastante radicales durante este periodo. Tenemos el caso de ACT UP, que fue abiertamente crítica de las instituciones. Entonces, pues, no hay que caer tampoco un poco en esa simplicidad, pero sí hay que decirlo que este fue uno de los puntos finales del movimiento de liberación homosexual en Colombia. Ahora la siguiente diapositiva. Los símbolos. Hoy conocemos, y es bastante popular, la bandera arcoíris como el símbolo del movimiento de disidencia sexual, pero en Colombia esta bandera no llegó sino hasta el 96, donde se dio por primera vez en la segunda marcha que se realizó en Bogotá. El símbolo, uno de los símbolos más constantes en Colombia fue el triángulo rosa, que hacía referencia a la forma como durante el régimen nazi en Alemania se marcaba a los homosexuales, o el triángulo rosa se usó solo para los hombres homosexuales. A las lesbianas se les identifica con un triángulo negro con el que se marcaban a todos los enfermos sociales. Entonces el triángulo rosa se volvió un símbolo. El triángulo rosa aparecía en todo. El triángulo rosa apareció en la primera marcha de disidencia sexual en Bogotá. Se lo pintaba la gente. Y el triángulo rosa fue el símbolo del CORC. Y ellos hicieron una analogía bastante interesante al triángulo rosa, porque ellos asociaban el exterminio que hizo el régimen nazi de los homosexuales con el exterminio que ellos creían que se estaba viviendo con el surgimiento de los grupos paramilitares y de los grupos de limpieza social que empezaban a emerger en Colombia. Y siguiente diapositiva. Y eso es bastante interesante porque con esto llegamos como a la última etapa del movimiento. El movimiento hizo un registro sistemático, creó una base de datos de asesinatos a la disidencia sexual durante los últimos años de los 80. Eso lo hicieron en una base de datos que consistía en revisar la prensa de distintas ciudades y recoger pues toda la información posible de estos crímenes de odio que ellos consideraban pues terribles. Ellos reconocían que esta sistematicidad hacía parte de un exterminio mucho más grande político. Reconocían, y en las páginas de estos periódicos podemos ver el reconocimiento del exterminio de la UP también, entre otras organizaciones, y pues era como el momento crisis, y ellos lo reconocen aquí en el último editorial. Nuestro país pasa en la actualidad por una oscura y triste noche en la que la muerte amenaza constantemente, cubriendo con su lúgubre manto la inmensa mayoría de los colombianos. Tal parece que el enemigo de la vida quiere acallar por todos los medios las voces que claman justicia y libertad. Teniendo como marco de referencia esta situación, se hace difícil desarrollar una labor que reivindique los derechos de los homosexuales, más aún cuando la comunidad gay es víctima de esta espiral violenta, manifestada en asesinatos, chantaje, real, discriminación, etc. En el caso del CORC se palpa en la irregularidad para publicar de ambiente y los numerosos problemas para desarrollar otras actividades. Así es como ellos justifican su desaparición. Frente a los hostigamientos, porque hay que decir que después de la despenalización siguieron existiendo los hostigamientos, simplemente pues no se pasaban por los libros. Esas son las famosas redadas. Sobre estos hostigamientos se puede ver el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, Aniquilar la Diferencia, y pues los asesinatos a través de grupos de limpieza, más pues toda la crisis del grupo de la epidemia de VIH-Sida. El asesinato también más nefasto es el de León Zuleta, asesinado en 1993, el 23 de agosto. Múltiples puñaladas, se encontraba muerto en su apartamento en Medellín. Entonces, pues, esto va a ser el punto que va a marcar el final de esta etapa de radicalidad del movimiento de liberación homosexual. O sea, hasta aquí llega, desde el 76, con el inicio, con la influencia del movimiento de liberación homosexual, particularmente francés, retroalimentado con todas esas trayectorias que le comentaba, hasta este final, el final con el ascenso pues, del paramilitarismo, de los grupos de limpieza social y la epidemia de VIH-Sida. Y quisiera terminar ya, para cumplir los 40 minutos, con la siguiente diapositiva, que es un poema que se escribió condensando un poco lo que significaba la experiencia política, lo que significó esta experiencia política tan poco conocida, tan poco estudiada, pero que considero yo, y por eso también lo podemos poner a discutir, un referente también, si no abiertamente anarquista, y por momentos de tendencias antiautoritarias y antiestructurales. La consigna es vivir, a pesar de ellos, al margen de ellos, convivir, revivir, sobrevivir, vivir, con la paciencia que no tienen los flojos, pero que siempre han tenido los pueblos. La consigna es joderles el proyecto,
seguir siendo nosotros y además formar parte de esta linda tribu. Qué proeza si arruinamos nuestra ruina y de paso liberamos nuestra liberación. Entonces yo dejaría ahí y podemos pasar a las preguntas. Te agradezco mucho, Felipe. Muy interesante ver cómo ese recorrido histórico y también pues todos los apoyos, bueno, todos los documentos históricos de lo que venía haciendo el movimiento por la liberación homosexual. A las personas que nos están viendo, está abierto como el espacio para las preguntas, aún pues no nos ha llegado ninguna. Pero digamos, yo quisiera preguntarte mientras llegan por el movimiento de liberación o disidencias sexuales en la actualidad, ¿sí? Como, ¿cuál es tu lectura hoy de este movimiento? Y no sé, cómo podría ser si los retos en el pasado pues será que se despenalizaran, ¿no? O por lo menos el reconocimiento, ¿cuál sería, digamos, como de los retos que hoy tiene el movimiento homosexual o de diferencias sexuales? No sé bien. Sí, es una buena pregunta, Cami, y una cosa que yo no mencioné en la presentación, porque pues no estaban presentes dentro de esa organización. Por ejemplo, es yo también, amor, las organizaciones trans. Y aunque algunas mujeres trans sí participaron, por ejemplo, hay registros de que participan en la primera marcha del orgullo, ellas se organizaron en otros espacios. En Bogotá, por ejemplo, se organiza en el barrio Santa Fe alrededor del trabajo sexual. Y una de las cosas que hemos visto ahorita en Bogotá, paradójicamente, a través de una alcaldesa lesbiana, pues es toda esta violencia que se ha ejercido contra las compañeras trans. Entonces, pues es evidente que una perspectiva meramente reformista o de derechos, exclusivamente derechos, que considere que el logro máximo del movimiento es poder casarse o poder adoptar, pues limita completamente, es una visión completamente limitada que desconoce las violencias estructurales que afectan a cualquier persona que se enfrenta o que confronta el orden heterosexual. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Un conformismo o pues la creación de una élite dentro del movimiento que hace parte del poder y que no le interesa transformar las estructuras de base, ¿no? El patriarcado, el capital. Entonces, pues uno de los retos, yo siento ahorita potentes, es volver a la repolitización de eso. Existe esta noción, hoy en día existe esta noción de que el movimiento LGBTI es apolítico, ¿no? Y lo vemos, y pues lo podemos hacer una lectura como quiénes son los candidatos abiertamente LGBT en el Congreso hoy en día, pues el partido de centro, ¿no? O sea, existe esta noción de que esto es apolítico, que es una cuestión meramente de derechos, que es meramente técnico. Y esto desconoce pues todas esas estructuras de violencia y una de las reivindicaciones, una de las peleas que tenemos que darnos ahorita es por repolitizar la lucha de las disidencias sexuales, reconociendo las estructuras, la profundidad de las estructuras, y yo siento que eso es fundamental. Decir que en la marcha no haya discusiones políticas, por ejemplo, yo me acuerdo que con las flores hace un par de años asistimos a una de las reuniones de organización de la marcha y pasaron un formulario, que es que todas las organizaciones que querían marchar tenían que llenar un formulario para salir a marchar. Un formulario para salir a marchar, qué vergüenza. Nos pareció terrible, nos pareció completamente ofensivo. ¿Cómo así es eso? Y claro, en la organización de las marchas, por ejemplo, ¿quiénes son los que dan la parada? Pues los que meten el dinero. ¿Y quiénes son los que meten el dinero? Pues los grandes empresas gay friendly o de dinero rosa, ¿no? Entonces esa es otra de los problemas, ¿no? Enfrentar a este emergente capital rosa. ¿Sí? Sí, sí es verdad, como se vende o cómo se ve la marcha, como un capitalismo gay, donde las marcas son las que impulsan eh, la movilización y pues que es terrible, ¿no? Eh, bueno, por acá hay una pregunta. Bueno, no sé cómo es el nombre de la persona, pero dice, ¿en qué momento y por qué el movimiento LGBTI hoy se ve tan alejado de las luchas contra el capitalismo y el neoliberalismo?
y no nos han llegado. Bueno, y hay otra también Sí. que dice, Felipe, ¿cuándo aparece en Colombia esa sigla que identifica a esas minorías y por qué surge? Bueno, eso es interesante porque las dos preguntas van juntas. O sea, esta idea de, venimos de un movimiento de liberación homosexual, ¿no? Que se acaba en el 89 y que en los 90 da paso a la creación de lo que conocemos como el movimiento LGBTI. Y esto se da en Colombia en el marco de dos cosas importantes. Uno es la Constitución, la Constituyente del 91, que crea un marco de derechos humanos que aparentemente son la sombrilla a partir de la cual se refugia el movimiento LGBTI y a partir del cual crea toda su estrategia, que va a ser la estrategia que va a estar a liderar pues la mayoría de las grandes organizaciones LGBTI en Colombia, que es el litigio estratégico, ¿no? Adquirir derechos a través de tutelas o demandas al Estado, que es como se ha conseguido pues matrimonio igualitario, derecho a adopción, patrimoniales, etcétera, etcétera. No solo aquí en Colombia, por supuesto, sino es la técnica usada en Estados Unidos, por ejemplo. De ahí viene pues esa asociación. Y justamente por esta época también recordemos, finales de los 90, pues está el proceso de paz del Caguán con las FARC. Y eso es muy interesante porque es a través de este proceso de paz donde se crea por primera vez un reconocimiento público del colectivo LGBTI. Planeta Paz, que participa en los diálogos, busca crear un diálogo entre los distintos sectores y se crea una comisión de un sector LGBTI. Y es la primera vez que el Estado intenta reconocer esto. Y entonces en medio de los diálogos, pues esta comisión busca reconocer los distintos reclamos del sector LGBTI. LGBTI, ¿qué significa? Lesbianas, gays, bisexuales, trans, con asterisco porque se incluyen transexual, travesti y transgénero, y intersexual, que es lo que anteriormente se conoce como hermafroditismo. Entonces es en medio de este del cambio de siglo, ¿no? Del 91 la Constitución y también el proceso de paz del Caguán, lo que crea esta idea de que el movimiento LGBT debe ser parte del Estado, debe ser parte del establecimiento a través de estos nuevos marcos que se crean de reconocimiento y así se empieza a despolitizar, porque podemos acceder al Estado, pues para qué confrontarlo, podemos acceder al status quo, para qué confrontarlo. Y aquí también empieza a surgir toda una nueva perspectiva, llamémosla menos política. La revista de Acento también es un ejemplo de esto. Entonces, pues es más o menos por esa época que se empieza a crear este largo trecho entre las movilizaciones más críticas. Y ahí entran a jugar símbolos, ¿no? La figura de Harvey Milk como el primer homosexual que pudo entrar al Estado se empieza a volver completamente popular. Entonces, pues sí, se empieza a crear esa separación, se empieza a dar esa separación entre las visiones más críticas que nunca han desaparecido, y hay que decirlo, estas visiones críticas nunca han desaparecido. Si bien se hicieron menores en los 90 y en los 2000, siempre han existido estas visiones críticas. Gracias, Felipe Chin. Siguen llegando preguntas. Hay una, bueno, la anterior te la hacía también Patricia Rodríguez. Ahorita José Mariño pregunta, bueno, muy buen espacio. Felicitaciones, Felipe. 2 pedidos de profundización. Si tiene más información sobre la trayectoria política de León Zuleta y sobre la relación con ADE y los sindicatos. Y saludos. Guillermo Correa pregunta, ¿crees que las narrativas actuales están borrando la participación de las mujeres lesbianas y feministas en la historia del movimiento y se ha creado una cierta lectura heroica de quienes se autoproclaman como fundadores del movimiento? Y te manda saludos y felicitaciones, que muy maravillosa esa presentación. Gracias, Guillermo, profe. Gracias, eso significa mucho para mí. Y a José también. Entonces, la primera pregunta, la de José, pues es bastante interesante porque, como les mencionaba, sobre León Zuleta se ha escrito muy poco. De hecho, uno de los únicos análisis, llamémoslo, históricos estructurales que yo encontré de León Zuleta se encontraba en un artículo de la revista de estudiantes de historia de La Nacional, de la revista Goliardos. Entonces, una cuña ahí. Si quieren saber sobre León Zuleta, el número 2 o 3, creo, de la revista Goliardos, hay un perfil biográfico bastante interesante. Y Goliardos es una bonita revista. Pero sobre la trayectoria política, de hecho, se desconoce mucho. Existe un libro que es un recuento de escritos personales que publicó la Escuela Nacional Sindical de Medellín, donde León Zuleta trabajó durante sus últimos años de vida, que recoge mucha de su experiencia política. O
sea, sabemos que militó en la JUCO, después se separa, crea un par de organizaciones en la universidad, después hace parte del movimiento de liberación homosexual, en los 80 se gradúa y viaja a Nariño. Ahí hay una crisis, él tiene problemas de salud bastante fuertes relacionados con la adicción y regresa pues en los 90 a Medellín, donde trabaja en la Escuela Nacional Sindical, y ahí lo asesina. Habría que hacer un análisis mucho más profundo de su trayectoria intelectual, y eso solo está en los documentos que están en archivos que pues son difíciles de acceder. Muchos están en manos del sector privado, y acceder a ellos pues es bastante difícil. Entonces, pues hay que pensar en eso. La asociación con los sindicatos es bastante interesante porque la primera marcha se organizó con el apoyo logístico de esos son dos sindicatos, del sindicato de la ADE y el sindicato de TV. El sindicato de TV proporcionó la tarima y el material pues, sonido para la concentración en la Plaza de las Nieves, y la ADE proporcionó la sede para realizar un congreso previo que se había realizado en Bogotá, donde se agrupaban a los distintos núcleos del movimiento de liberación homosexual. No hay documentación al respecto, yo no he encontrado documentación al respecto, y cuando se habla con algunos ex sindicalistas, pues la verdad no se conoce mucho el tema, pero pues es interesante que sí se ha registrado pues ese choque, y eso lo registró más que todo el Botero, el choque de la ADE con FECODE respecto al estatuto docente. O sea, sí existían dos posiciones dentro de los sindicatos de educadores en ese sentido. La ADE mucho eso. En la Fundación ARC están actualmente casi todos los archivos de León, habría que hacer un análisis de esa documentación, que es muy valiosa. Entonces, sí. Entonces, esa relación ADE-FECODE pues está ahí, y habría la pena que revisarla. En algún congreso de historia oral que se realizó, creo que en el 2016, había una persona que estaba realizando un trabajo, una investigación sobre la relación entre el movimiento en Cali de los sindicatos. Habría que ver si se hace un seguimiento, pero pues más allá de eso, no tengo mayor información. Y lo que dice el profesor Correa. Sí, sin duda, como la mayoría de sectores y de movimientos, existe una tendencia a crear héroes y mitos. Y sin duda el movimiento LGBT Colombia crea sus héroes y sus propios mitos. León Zuleta es una persona de la cual se repite que es el fundador, pero de la cual no se conoce su trayectoria política. Y eso es evidente. Otro caso, por ejemplo, que sucede mucho es el de los Felipitos. Se habla mucho de los Felipitos como un grupo que existió en los 40, pero no se conoce realmente qué significaron esos grupos, qué hicieron, qué no hicieron, sino simplemente se repite la misma información, y se crean así los mitos. Y sin duda eso invisibiliza a todos los actores, como mencionaba durante la presentación, invisibiliza no solo a todas las otras personas que hacen parte de estos grupos, porque en estos grupos había muchísimas personas, sino también nuevamente se repiten esas jerarquías, y se están visibilizando. Ahorita se reconoce solo a los hombres, a dos hombres cis como los fundadores del movimiento, ¿no? A León Zuleta y a Manuel Velandia. Y hay muchas otras personas, muchísimas otras personas que hacen parte de estas organizaciones. Y yo creo que es un deber de las organizaciones, de nosotros cuando nos organizamos, de tener una visión crítica pues de estas figuras heroicas, ¿no? Porque por supuesto, todas tenían sus problemas. Y hay que hacer el esfuerzo. Otra cosa es que no se hace el esfuerzo de reconocer pues esas trayectorias, como les decía, las experiencias lésbicas. No se hace el esfuerzo de hacer una revisión de su literatura, no se hace el esfuerzo de hacer una revisión de quienes participaban ahí. Y hay nombres. En estos documentos que les presenté se encuentran los nombres. Entonces sí, yo sí creo que existe una invisibilización, y se reorganizan las estructuras dentro del movimiento una vez hegemónico, se crean héroes, padres del movimiento, pues que muchas veces evitan aproximaciones críticas. Te agradezco mucho, Felipe. Creo que no. Bueno, te voy a hacer ya una más pequeñita que hay acá, y yo creo que podemos ir cerrando. Sí. Creo que esta es una afirmación. El movimiento hippie que se desarrolló en los Estados Unidos tuvo alguna influencia en las libertades que exigen estos grupos minoritarios. Y bueno, por acá hay otra. Dice que su merced cómo ve el cambio de postura de la Revolución Cubana frente a la población LGBTI.
Una buena Cuenta que por pregunta. unas décadas en Cuba predominó la política de Estado homofóbico. Una buena pregunta. Pues es el argumento, ¿no? Que siempre se usa, ¿no? El Che fue homofóbico, jaque mate, izquierda. Que es muy chistoso además porque, como les decía, esos son reduccionismos que no sirven para nada y no nos ayudan a entender los procesos políticos. Fidel reconoció públicamente la homofobia de la Revolución Cubana durante sus primeros años, no pidió disculpas, eso sí, pero lo reconoció. Y desde entonces Cuba ha establecido una política bastante amigable con las disidencias sexuales en materia de salud, derechos trans, de cambio de género. Entonces, en ese sentido, pues sí existe un cambio pues completamente radical liderado por la hija de... se me fue el nombre ahorita. La hija de Raúl. Castro, se me fue el nombre. Bueno, ella lidera todo este sector de renovación en políticas LGBTI en Cuba. Entonces, sin duda, sí un cambio pues bastante grande. Ahorita Cuba en materia de derechos de diversidad sexual pues es uno de los mejores países. Por supuesto, de todos modos existe un profundo problema de homofobia mucho más cultural y la nueva administración pues el año pasado reprimió violentamente la manifestación de orgullo LGBT en Cuba. No la reprimió violentamente, sino más bien hubo un choque ahí entre si se debía hacer, si no se podía hacer, algunas personas salieron, hubo confrontaciones, entonces pues existen unas tensiones, definitivamente existe todavía tensiones, pero hubo un cambio significativo en la forma como se asumió eso en un momento y después en otro. Sin embargo, como se sabe, cualquier persona que entre a discutir la relación entre izquierda y LGBTI, pues el daño es muy profundo y existe una noción bastante fuerte de crítica, ¿no? Del jaque mate a una posición de izquierda abiertamente pro disidencias sexuales, que es pues, figuras como el Che o como Fidel. Pero pues igual ahí podemos jugar al sí y al no, ¿no? Recordemos que fue Lenin el que destruyó el estatuto antisodomítico en Rusia, incluso se legalizó el matrimonio igualitario durante los primeros años de la revolución rusa. Entonces, pues es un juego de todos modos muy duro de culpas, ¿no? De corrección política. Y pues yo creo que lo que interesa en esa discusión es el análisis, más allá de decir como si es coherente o no una persona. Aunque pues hubo homofobia, sí la hubo, y hubo cambio, sí lo hubo. Mariela Castro, sí, gracias. Te agradezco mucho, Felipe. Les agradezco también mucho a las personas que estuvieron siguiendo este en vivo. Bueno, queda aquí en el Facebook de Vía Libre. También lo subiremos a nuestro canal de YouTube y me parecía muy interesante una de las reflexiones o las cosas que decías era pues esto de el movimiento junto a o en las luchas del 1 de mayo y en otras luchas reivindicativas. Creo que eso es uno de las apuestas del movimiento social hoy, de seguir juntando las luchas de las oprimidas por el capitalismo, por el patriarcado, por el racismo, de seguir pues juntándonos por esta sociedad que oprime. Eh, y bueno, muchas gracias a todas las que acompañaron, de nuevo Felipe, te invitas también a revisar su trabajo, como que, bueno, ya sería como ir cerrando el espacio. Si no estoy mal, pues efectivamente la colectiva libertaria Severas Flores estará haciendo un conversatorio sobre disidencias sexuales y de género, medio siglo después de Stonewall. Va a ser pues una transmisión en vivo mañana de 3 a 5 de la tarde y pues el link estará a través de las páginas de Bacatá, Territorio Anarcomarica. También les hago la invitación a ver las escuelas de nuevas educadoras populares de la Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha. Ya finalizó, fueron 3 sesiones de reflexiones sobre la educación popular ahorita en pandemia.
y está pues esos documentos, esas reflexiones para que las podamos consultar y nutrir si se quiere. Y de nuevo la invitación a ver las redes y seguir las páginas del Grupo Libre Vía Libre. Mil gracias por todo y chao. Gracias por la invitación Gracias y a ti.